Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Protección Preventiva. Capitán Refugio Murillo Varela, Centro de Capacitación y un servidor, como siempre. Hoy concluye la semana, una semana que nos ha sido un poquito intensa por las lluvias, pero gracias a nuestra capacidad, a nuestro seguimiento, a nuestra responsabilidad, llueva, truene, relampaguee, haya nieve, nosotros continuamos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a dar un tema de los que tienen protección preventiva y de los cuales les hemos venido dando cierto enlace, cierto amarre. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado principalmente a temas de juristas, criminología, criminalística, psicólogos, leyes, pero también hemos tocado cuestiones, asuntos, temas que van inmersos en la familia. Siempre decimos que protección preventiva es para culturizar, documentar, prevenir, y eso es cierto, ya que los temas que damos en este centro de capacitación son para evitar ser vulnerables. Y nuestro lema que rezamos siempre es la seguridad somos todos, ya que a todos nos compete el tenernos en un ambiente seguro, a nuestra familia, a nuestra casa y a nuestra persona. Hoy vamos a tocar un tema que se llama miedos. Vamos a saber quién es el padre, uno de los padres del conductivismo. Este señor Skinner nació en 1904, falleció en el 90. Él nos hace saber cómo inducir los miedos a una persona. Cuando nacemos, nadie tiene temor, nadie tiene miedo. Pues bien, vamos a ver lo que hizo Skinner por medio de ratas y con niños que no tenían temor, no tenían miedo, no estaban preparados por adultos para que sintiesen algún tipo de miedo, temor, rechazo. Pero Skinner lo hizo, el padre del conductivismo. ¿Qué hizo? Inducir miedo en el ser humano. Iniciamos con el tema de miedos el día de hoy. ¿Qué es lo que nos da miedo cuando somos pequeños? Miedo cuando es uno niño. Miedo a salir a la calle, ir a la tienda. Bueno, en esta actualidad, definitivamente, quien más miedo tiene deben de ser los padres, ¿verdad? Al mandar a su hijo a la calle, o saben que en un descuido, o cuando algún vehículo se estaciona, o cuando pasan personas a nuestro lado, ya debemos de tener protegido al menor. Eso es algo que nosotros jamás deberíamos de pasar. Una ante tanta inseguridad, pero otra porque ya tenemos un miedo muy arraigado. Nuestro cerebro es un órgano precioso, es un órgano que siempre está receptando información. Y cuando nacemos sin temor, sin miedo, sin eso que vamos adquiriendo que se llama malicia, mentir, etc. La vida del ser humano es tan bonita, tan preciosa, que todo lo que aprendemos lo metemos a nuestro cerebro y lo llevamos a cabo de alguna manera, bien sea positiva o del otro lado, ¿verdad? Negativa. Ahora el miedo, pues es educación. Nos han educado con miedos. Si tú sales a la calle, el viejo del costal te va a robar. Si tú sales en la noche, la bruja te va a chupar la sangre, te va a espantar. Híjole, qué curioso. Nos van educando con miedos. Y ese señor, psicólogo estadounidense, Skinner, supo de qué manera tocar el cerebro del ser humano para alguien que era inocente, un menor de edad, que no sabía lo que era el miedo, prepararlo, inducirlo, conducirlo para que tuviese miedo. Y nosotros, ya con la información, con el conocimiento que tenemos, nos damos cuenta que el miedo ha sido transmitido de nuestros padres a nosotros. Es educación, conocimiento, bien. Miedo a tu familia, bueno, cuando se es menor, definitivamente, y que hicimos algo indebido, pues tenemos el temor, ¿verdad?, de lo que ya sabemos que puede pasar. Gritos, incluso algún castigo.
¿Qué pasa cuando ya es en relación de pareja? La esposa tendrá miedo y posiblemente me embarace. Y puede pasar cualquier cosa. ¿Dónde andará? No ha llegado. Vivimos a base de miedos ahora, de verdad. Es una situación la que vive el ser humano en esa actualidad tan estresante que vivimos todos los días, desde que despertamos, desde que salimos a la calle, desde que andamos en ella, desde que tenemos nuestras ocupaciones, vivimos con miedo. Ese miedo que ha hecho que en algunas ciudades como esta, las personas aseguren sus casas con rejas metálicas, que pongan cámaras de circuito cerrado, que tengan perros para que avisen si hay alguien fuera o oyen ruidos en la azotea. Hemos vivido una época, una década, esa última, dos décadas a esta, con un miedo que se va acrecentando día con día por tanta inseguridad, por todo lo que pasa, no solamente en la vía pública, con los vecinos, en mi casa, con todo. Entonces, ese miedo que traemos ahora cargando está detonando en enfermedades psicológicas. Las personas tienen que ser medicadas. ¿Por qué? Por el alto grado de estrés, de temor. Pero vamos a ver lo que es la adrenalina cuando alguien se impacta por un temor, por un miedo fuerte, y cuando cambia, cuando ya controlamos y entra la noradrenalina. Obviamente ahí es trabajo del cerebro y riñones, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. Bien, cuando estás en tu ámbito laboral y te habla tu jefe, hubo contrataciones, bien, y estás con el temor, ¿qué va a pasar? Posiblemente el perfil de alguno de ellos sea mejor que el mío, y entre el miedo de lo que podría pasar contigo, lo común ahora, de que te solicitan algún préstamo y de repente tienes el miedo de que no te paguen. Y llamas y se niegan, ya te entró el temor, híjole, posiblemente pierda mi dinero, pierda la amistad, pero el miedo a que te despidan del trabajo. ¿Tienes miedo a la policía? Híjole, yo creo que pues la mayor parte de ciudadanos sí, definitivamente es un temor hacia los cuerpos policíacos increíbles, porque en lugar de darte seguridad es todo lo contrario. Miedo a vivir en este país, pues simplemente muchas gentes se están yendo de aquí por lo mismo, por tanta inseguridad, porque no pueden andar en la calle con su mujer, con su mamá, en su vehículo, porque ya sufrieron un asalto. ¿El miedo está latente en todas y en todos? Sí. Y curiosamente, se lo transmitimos a los menores. Entonces, es una educación el transmitir el miedo. ¿Miedo a morir? Bueno, tenemos una longevidad que no sabemos cuándo concluye. Sabemos cuándo inició, pero no sabemos lo longevo que podamos ser, porque no tenemos un medidor, no tenemos contabilizados cuántos años me faltan por vivir. En ese caso nosotros, pues muchos de los que no han vivido con dignidad, que no han vivido a gusto una vida bonita y que quisieran cerrar sus círculos y hacer lo que no hicieron de niños, de jóvenes, de adultos, muchos sí tienen el temor a morir. Muchos tienen el temor a dejar lo que están haciendo ahora por irse a descansar. Y bueno, infinidad de miedos. ¿Y ustedes a qué le tienen miedo? ¿A qué le tenemos miedo todos? Vamos a ver lo que significa el miedo o qué se da cuando ese psicólogo estadounidense induce, prepara a un niño a que sienta temor, que sienta miedo. Y deseamos, bienvenidas, bienvenidos, pedimos que le aprieten la protección preventiva en YouTube, estamos en Facebook, en Twitter, estamos vía Zoom, estamos en vivo en este momento, agradecidos por estar aquí. Ya tienen el código de acceso de Zoom, el código es el número 1. Bueno, hay
primer significado de miedo, y eso lo vemos en el ámbito de la seguridad. ¿Cuándo reacciona alguna persona ante ese estímulo de miedo? Eso se llama un riesgo real e inminente. Cuando nosotros estamos en riesgo real, es porque ya sufrimos un flashazo de algo que no es normal, algo que puede ser una agresión, que vemos un arma, que vemos que se están cayendo unas paredes y nosotros nos adrenalizamos primero. Estamos en riesgo real, sí, ahí entra el temor. De inmediato el cerebro da la orden a los riñones. Los riñones segregan un líquido maloliente que no se percibe por nuestro olfato, por lo contaminado que ya lo tenemos, que se llama adrenalina. Los riñones, por medio de las cápsulas suprarrenales, lo irrigan por todo el cuerpo, paralizándolos. Bueno, en ese momento tenemos miedo, nos bloqueamos, nos paralizamos. Pero al cabo de unos segundos, el mismo cerebro, tan sabio que es nuestro cuerpo, el mismo cerebro controla la situación y entra el cambio. Se llama noradrenalina. Si la adrenalina me atemorizó, me dio miedo, y el cerebro ya controló esa reacción, entra la noradrenalina para controlarlo, para evitar un ataque, para movernos de esa barda que se va a caer, para hacer frente a quien me quiere atacar. Nuestro cerebro es un privilegio, es algo único de verdad. Hay animales en el mundo que se les ha estudiado el grado de inteligencia que tienen. No hay uno solo que siquiera tenga una cuarta parte, un 20%, 15% de la capacidad que tiene el cerebro del ser humano de razonar, de analizar, de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el miedo no es más que una reacción ante una situación de riesgo real. Y ya vimos que el cerebro le manda la orden de inmediato a los riñones y estos segregan adrenalina y nos impactan. Posteriormente, al controlar la situación, entra la noradrenalina. Impactada, algo fuerte, ¿bien? ¿Quién es más susceptible de paralizarse ante una situación de miedo? ¿Un adulto o un menor? El adulto. El niño todavía no tiene firme la educación de lo que es el miedo. Todavía no lo ha aprendido, todavía no sabe de qué manera desarrollar ese miedo. Un adulto sí. Un adulto ya sabe cómo controlarlo, ya sabe cuándo viene el riesgo. Bueno, ¿qué es lo que produce el miedo en el ser humano? Bueno, es una variedad de estímulos que genera emoción en nosotros y que es tan fuerte y tan extenso que nos hace difícil enumerarlos. Una serie de temores que traemos en la vida, en lo que hacemos, en lo que vivimos, y cualquier cosa puede provocar miedo a cualquier persona, a cualquier edad. Cualquier situación de riesgo inminente nos puede provocar miedo. ¿Y cómo hablamos a un inicio? Miedo de que hayamos hecho algo mal en casa y que ya sabemos que va a llegar el papá o la mamá. Hijo, rompí, hice tal cosa mal. Entonces ahí entra el miedo, pero esto es educación. Ahora nos vamos a pasar a la inducción, conducción. Bueno, hay algo que se llama aprendizaje vicario y nos hace falta que la persona tenga contacto directo con el estímulo al que le tiene ese miedo. ¿Cómo con el estímulo al que le tiene miedo? Sí, aquí es donde entró Skinner, un psicólogo estadounidense llamado el padre del conductivismo. Él fue el que le canalizó, el que le pasó el miedo a un niño que no sabía qué era ello. Ahora, vas a observar esa reacción de una persona que tenga
como referente, por ejemplo, un perro que tenga, sí, un perro sin cadena, que se salió de la casa y que sabemos que es un perro de ataque. En ese momento nosotros ya sentimos que vamos a ser agredidos. Nos encontramos en una situación de riesgo real. Y ahí la adrenalina se destapa, nos bloquea, ahí entra el miedo de inmediato. Vamos manejando, nos quedamos sin frenos, vamos en una pendiente, entra el miedo. ¿Verdad que es aprendido? El miedo se aprende, pero también, así como aprendemos que el miedo y que cuando nosotros lo tenemos el cuerpo reacciona de diferentes 1001 maneras, también podemos aprender a controlarlo. Que no pasa así porque no estamos preparados. Nadie está preparado para evadir las 1001 situaciones de peligro o riesgos que hay y que nos producen miedo. Nadie. ¿Sí podemos controlarlo? Sí, claro. Sí, definitivamente, cuando estamos en una situación de riesgo constante por medio del trabajo. Aprendemos a controlarlo, pero, como dicen, cuando nos toman por sorpresa, nos bloqueamos. Entra no miedo, pánico. Vamos a ver quién fue Skinner, un psicólogo estadounidense que nace en 1904 y nos deja en 1990. Él fue uno de los principales investigadores del conductismo. Vamos a ver qué hizo con ratas y con menores de edad. Obviamente estamos en el tema de miedo. Vamos a ver lo que hizo Skinner. Se centró en el estudio del aprendizaje, pero planteó un nuevo tipo de condicionamiento llamado operante o instrumental, diferente al condicionamiento clásico de respuesta. ¿Cómo lo hizo? Bueno, experimentó con varios niños, pero también tenía su laboratorio donde tenía conejos, tenía ratas, tenía aves, y él se dio a la tarea de investigar como psicólogo al cerebro humano, pero de niños. Vamos a ver qué pasó. En su laboratorio, con sus animales, que es con los que practicaba, con los que hacía los estudios, tanto seres humanos, adultos, pero su enfoque principal para conducir el miedo se centró en niños. Entonces ahí se determina que es aprendizaje. El miedo se aprende por condicionamiento clásico. Claro, vamos a poner el ejemplo de un niño de 2 años al que Skinner, que es el padre del conductismo radical, le metió miedo por medio de ratas. Parece que curioso ese experimento, ese estudio tan atinado de Skinner. Cuando el niño de 2 años estaba sentado, Skinner le ponía ratas, obviamente ratas de laboratorio, asepsiadas, vacunadas. Se las ponía en las manos y el niño era feliz con ellas, jugaba, no les tenía temor, no les tenía miedo, convivía con ellas a su alrededor. Nos vamos a centrar que esto es aprendido. Pero Skinner, al darse cuenta de esto, no hay reacción de temor en el niño como lo podría tener una mujer o lo podría tener cualquier adulto. ¿Por qué el adulto? La mujer principalmente, cuando una rata grita, se sube a una silla, a una mesa, les tiene miedo, les tiene terror a estos roedores. Y un niño de 2 años, no, convivía con ellas. Se le subían al cuerpecito y no pasaba nada. Vamos a ver de qué manera Skinner, el padre del conductismo, hizo este tipo de experimentos para inducirle miedo a un menor. Al principio el niño no tenía miedo de nada, jugaba con las ratas, se las quitaba y posteriormente se las volvía a dejar, convivir con ellas. Pero bien, Skinner quiso desarrollar el miedo en el niño, como que cada vez que le ponía una rata, hacía ruido, un ruido intenso. Atención, le daba una rata al niño, el niño jugaba con ellas, le daba una rata y en ese momento que el niño tenía la rata, ¡pum!,
le hacía un ruido tremendo que impactaba al niño. Atención, iba induciendo por medio del ruido este cierto temor. Ahora, este estímulo incondicionado que generaba miedo en el niño, ¿cuál estímulo intencionado? El ruido. Por medio del ruido, al momento que tenía la rata, lo estimulaban y causaban temor, sobresalto en el niño. A medida que se repetía este experimento y la asociación entre el ruido, que era un estímulo incondicionado, y la rata, el niño iba adquiriendo miedo. Ya lo estaban preparando. Al tener la rata y al meter un estímulo de ruido, el niño ya sentía temor. Ya lo estaban preparando, ya le estaban enseñando a sentir miedo. Ese estímulo incondicionado, la rata le adquirió miedo, claro, hasta el punto en que el pobre niño finalmente generalizó ese miedo a todas las cosas o ratas, conejos blancos. Fue tan bueno el experimento, lo condicionó tanto, lo indujo tanto al temor por medio de las ratas y el ruido, que el niño, cuando ya veía una rata, aunque ya no hubiera asociación de ruido, el niño tenía miedo. Entonces nos damos cuenta que el temor, que el miedo es aprendido. Skinner lo indujo a un menor de edad, 2 años, que no sabía si la rata era peligrosa o no, pero el niño asoció que todos los roedores blancos algo traían, ya tenía temor, lo prepararon, lo educaron para tener miedo cuando los vieran. Qué curioso, ¿verdad? Excelente experimento. Entonces, lo que se denomina condicionamiento clásico es un método muy utilizado dentro de la psicología, y Skinner lo hizo. ¿De qué manera lo procesamos? Bueno, cuando sentimos miedo creemos que tenemos una baja capacidad de control. ¿Baja capacidad de control? ¿El tener miedo? No. Nuestro cuerpo actúa de diferentes maneras. En ocasiones, ante algún estímulo por la espalda, el cuerpo tiene movimientos llamados acto reflejo, que son movimientos involuntarios rapidísimos que ni siquiera teníamos preparados ante un estímulo en nuestro cuerpo. Ejemplo, llega una persona por la parte de la espalda y con un lápiz me toca la espalda. Cualquier persona podría pensar, es un cuchillo, y nos sobresaltamos. Es un estímulo que se da en el cuerpo, se llama acto reflejo, un movimiento involuntario con tal de protegernos, pero ahí nos estamos adrenalizando, ya tenemos el temor de que nos vayan a apuñalar, a picar. Entonces, cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control. Una baja capacidad de control. Bueno, no tenemos la preparación para defendernos con alguien que trae un arma y por eso nos bloqueamos. Una baja capacidad de control y de reacción. Ahora, consideramos que necesitamos hacer frente de manera inminente y para ello, pues nos movilizamos en una serie de comportamientos, movimientos y reacciones que no son las propias. El miedo en una persona causa tales estragos que incluso puede llegar a internarse en un hospital por la gran descarga de adrenalina. Irrigó tanta que pues tuvo que llegar, algunas veces llegan a los hospitales. Y siempre vamos a evitar o escapar de aquello que nos produce temor. Siempre vamos a tratar de evitarlo. Nadie quiere estar ante una situación de peligro, algo que me cause miedo, que me cause temor. Ni quiero para mí, ni para mi familia, o para mi gente, ¿verdad? Para mis conocidos. Entonces siempre trataremos de evitarlo. ¿Cuándo nos gusta sentir miedo? A ver, no entendí. ¿Me gusta sentir miedo? Incluso pago por ello. ¿De verdad? ¿Sí? Vamos a una feria, entramos a la casa de los espantos y de repente nos sale una bruja, todo oscuro
ese tipo de impresiones, claro, sabemos que es casa de espantos y que nos va a dar miedo lo que ahí encontremos, pero estamos preparados. Psicológicamente nuestro organismo funciona de maneras y salidas tan preciosas. Cuando es una situación de riesgo real inesperada, nos podremos bloquear. Pero cuando sabemos que estamos, por ejemplo, en la feria, en un centro de diversiones, y que nos metemos a la casa de las brujas, pagamos porque nos den miedo, pagamos porque nos espanten. Sabemos que todo lo que hay dentro de esa casa de brujas, de casa de los espantos, está preparado, lo sabemos. Lo que pasa es que nos sale una bruja de repente y eso nos sobresalta. Sí, claro que nos da miedo, pero sabemos que está preparado. Son diferentes tipos de miedos. Miedos por placer, como el subirnos a la montaña rusa. Ya estamos con la adrenalina, ya estamos con las manos sudando, ya estamos con el temor, con el miedo y bien agarrados de la manija de la montaña cuando inicie la velocidad. Son miedos pagados, miedos por gusto, diferente al miedo que se da cuando existe una situación de riesgo inminente. ¿Para qué sirve el miedo? Bueno, sí sirve, claro, porque hay reacciones instantáneas cuando nos sujetamos a una situación de temor que nos hacen correr, nos hacen incluso una respuesta del cuerpo cuando hay exceso de miedo es el desmayo. Es una manera de proteger al organismo ante un paro cardíaco, ante una situación que pudiera ser de más gravedad. Entonces, nos sirve para reaccionar y escapar eficazmente de cualquier peligro que nos pueda ocasionar un riesgo real e inminente en nuestra persona. Y peor aún, si vamos acompañados de nuestra familia, de algún adulto, mamá, algunos de los hijos, ¿verdad? Entonces la situación se vuelve más grave y pues el temor es más grande cuando nos encontramos en una situación de riesgo. ¿Qué efectos físicos suceden cuando tenemos miedo? Sencillo, nos paraliza. Esa es una de las primeras reacciones que tiene el cuerpo cuando hay exceso de miedo. Se adrenaliza, se paraliza el cuerpo. Nos hace fijar toda nuestra atención hacia ese estímulo que nos hizo tener el miedo. ¿Cuál es ese estímulo? Ejemplo, una persona que va a asaltarnos y nos pone una pistola. Se paraliza el cuerpo ante el estímulo del asaltante. Ahora, hay casos en los que pues no es necesario que se faciliten conductas ofensivas, porque ante una persona que trae un arma de fuego, pues sería muy difícil que alguien quisiera hacer lo que hacen en las películas, ¿verdad? Que se acerca, se la quita muy rápido y con él. No, eso solo es en películas. El miedo es aprendido, es una reacción ante un riesgo real. Ya vimos que nos paraliza, que hace que el cuerpo se adrenalice, irrigando todo el cuerpo por adrenalina segregada por los riñones de las cápsulas suprarrenales, y en algunas ocasiones al desmayo. Es para evitar que haya un paro cardíaco por el exceso de temor, por ese exceso tan grande de temor que nos están infundando, que nos están induciendo. Y hay algunas reacciones fisiológicas, claro, y se encuentran las siguientes. El aumento de la presión cardíaca, eso entra en automático. La adrenalina del corazón se destapa con latidos más rápidos ante una situación de temor, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de temperatura corporal, aumento de conductancia de la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso a engarrotarse, a paralizarse. ¿Por qué? Por el miedo ante una situación de peligro o riesgo grave, fuerte. Eso se da cuando se maneja de una manera inesperada, el bloqueo, el engarrotamiento, la paralización de la persona. Era muy común que nos decían de pequeños: si no te duermes,
va a salir el coco. Y uno todo temeroso con las cobijas, la luz apagada, tapado. Cuando es menor, no conoce uno de lo que puede pasar, ¿verdad? Que es el miedo, si existe, si no, pero nos van educando, nos los van induciendo poco a poco a sentirlo. Y el miedo es educación, se transmite de adultos a menores. Entonces un niño en una habitación oscura, tapado de los ojos, oye cualquier ruidito y piensa que es el coco. ¿Hay efectos subjetivos? Sí, claro, es una sensación de malestar. Preocupación, y en un gran número de ocasiones, es la sensación total o la pérdida de control en la persona que sufrió miedo o que sufre de miedo, que fue obligada a tener contacto, a que fue inducida a tener miedo. Sí, sensación de pérdida total de control. ¿Cuál podría ser una pérdida de control en alguien que ya está acostumbrado, que ya está preparado para ello? Bueno, alguien le saca un cuchillo a alguien, esta persona está acostumbrada, corre de inmediato. Sí, la adrenalina fluye, se paraliza al primer contacto visual con alguien con un cuchillo. Pero cuando esas personas están acostumbradas a ello, entra la noradrenalina, controlan la situación y huyen, corren. Eso no pasa con todas las personas, claro. ¿Cuál será nuestra expresión corporal cuando nos inducen el miedo, cuando estamos ante una situación de gravedad hacia nuestra persona? Las cejas, la cara, las manos, nuestra postura cambian de inmediato a una posición de debilidad y movimientos que el que nos tiene enfrente o al que tenemos frente se da cuenta que nos está haciendo vulnerables. Bien, una persona sentada en el suelo y con emoción. Cuando sentimos miedo, nuestra cara se caracteriza principalmente, atención con los movimientos de las cejas, contracción de cejas, separación de los labios, como medio abierta la boca ante la situación de miedo, elevación de la parte inferior de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios, y más del 50% de las personas que experimentan temor se quedan calladas, presentan periodos de silencio, y en la mayoría de los casos se produce un aumento en el tono de voz más grave por el miedo, por el temor. Dime. Sí, es una reacción totalmente diferente a cuando estamos en situaciones de vida pasible, normal. El miedo nos altera a todos. Y cómo manejamos, que incluso hay personas que cuando se ha llegado a una situación de miedo fuerte, una reacción y protección del organismo es el desmayo, el desvanecimiento del cuerpo, porque el cuerpo es tan sabio que al desmayarse evita que podamos sufrir un paro cardíaco por esa impresión tan fuerte que tuvimos y que nos causó el miedo. ¿Cómo enfrentar? Bueno, se manejan varias estrategias, ¿verdad? Algunas de ellas ya lo vimos, y es mantener la calma, no hacer movimientos inesperados rápidos si estamos frente a alguien que nos quiera atacar, pero son muchos los casos muchas las causas que ocasionan miedo en la persona. Hay varias estrategias para enfrentar el estímulo amenazador. Inmovilizarse. ¿Cómo? Quedarnos quietos, no movernos. Otra es amenazar o atacar, pero atención, no es recomendable amenazar cuando estamos en calidad de vulnerables contra una persona que tiene un arma. Lo recomendable ante una situación de temor con alguien armado es, ok, llévate lo que quieras, no hacer movimientos inesperados que puedan provocar una reacción en el sujeto contrario, el que nos
hizo que tuviésemos miedo por robarnos, por ejemplo. Tratar de evitar que nos ataquen, ser dóciles, sí, quítate el cinturón, quítate la cartera, el reloj, llévate todo. Estar pendientes a lo que trae en su mano para que no seamos lastimados. Pero ante una situación de temor, por el hecho de robo, por el delito de robo, pues, entregar lo que se tiene. Ya les comenté que eso de que les quitan las armas solo es en películas, a menos que se estén preparando constantemente para una situación de ataque y de defensa y ataque. Pero lo ideal es no enfrentar a alguien armado si no estamos preparados para hacerlo. En algunos casos las personas no se bloquean tanto y huyen del lugar, huyen de esa situación de riesgo. Cuando nosotros estamos ante situaciones de riesgo, en lo que menos pensamos es en quién está a nuestro alrededor. ¿Cómo? Claro, podemos estar con un grupo de personas, pero el impacto es tan fuerte que no se piensa al momento, se bloquea, se adrenaliza el cuerpo, ya se irrigó de adrenalina y no se piensa más que en no ser afectado. Eso es lo que pasa con una persona que tiene miedo. No quiere ser afectada y se adrenaliza totalmente, se impacta y entra en engarrotamiento. ¿Hay consecuencias del miedo? Sí, definitivamente. Incluso hay personas que se tienen que ir a hospitales. Bueno, hemos visto que una emoción muy fuerte resulta útil para poder escapar. Si es que no tuvimos engarrotamiento, ¿verdad? Si no nos bloqueamos. Pero cuando el miedo es excesivo, atención, paraliza, bloquea emocionalmente y nos dificulta en muchas ocasiones los pequeños y grandes placeres que tenemos en la vida. Nos bloquea tanto. Ahora, el miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos y entre ellos vamos a ver lo que ocasiona el temor. Trastornos obsesivos compulsivos, lo que nos hace tener que visitar a un psiquiatra para que nos medique y controle ese tipo de ansiedad. Trastornos de ansiedad que son tratados con fármacos. Ataques de pánico. Nos metió tanto temor que incluso en nuestra casa ya tenemos miedo. Síndrome de estrés postraumático. Fobias. Y para que algo se considere fobia, debe darse lo siguiente o las siguientes características. Sensación de miedo desproporcionada en comparación con el peligro real. Y es algo que no podemos controlar. Así como se produce un cierto grado de desasosiego y malestar, no existe justificación real para ese sentimiento, por lo que tendremos que ser tratados ante un médico, ante un psiquiatra que nos medique, que nos trate con terapias y fármacos para ir bajando ese grado de tensión, de ansiedad. Incluso muchas personas pueden llegar a sufrir convulsiones y esto se tiene que medicar por medio de psiquiatras, que son los especialistas en bajar toda la tensión, estrés y sobre todo al conocer de la situación por la que está medicando esa persona y que la raíz fue el miedo, ellos sabrán qué medicamento prescribir a esas personas. Se aíslan, no quieren salir porque ya tienen la marca, tienen la huella del miedo tatuada. Y es lo que vimos con el padre del conductismo, Skinner, que él se lo mostró al niño, el niño no sabía qué era el miedo. Entonces nos vamos dando cuenta que lo aprendemos. Podríamos andar en la calle y alguien nos saca un cuchillo. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo? Pero son conductas aprendidas, como el niño que jugaba con las ratas y se le tuvo que inducir el miedo por medio de ruido para despertar ese sentimiento. La psicología clínica es un recurso muy necesario para superar esos trastornos, ya que la persona que fue afectada se ve limitada en su diario vivir. Y en los casos donde la gravedad sea extrema, los medicamentos es la siguiente opción: el psiquiatra, terapias y medicamentos.
Obviamente debe estar en un ambiente relajado, un ambiente de paz. ¿Y cuál es ese? Pues su casa, un ambiente tranquilo. Algo importantísimo cuando se sufre alguna situación de esta índole, que uno mismo jamás debe automedicarse. Uno no es psiquiatra o médico para prescribirse algún tipo de fármaco y poder controlar el nerviosismo, el estrés, esa zozobra. Según el diccionario de la Real Academia, nos dice que amenaza, nos dice que inminente, atención, hemos hablado de lo que es riesgo inminente. Cuando nos enfrentamos a una situación de riesgo inminente, significa que es una amenaza que está por suceder pronto, rápido. Eso nos dice el diccionario de la lengua. Estímulo, sí, es un estímulo elicitador y es el que va delante de la respuesta y siempre desencadena. Bueno, primero se da el estímulo y luego la respuesta. Sí, y eso no depende de nosotros o de nuestra voluntad. ¿Cuál es el estímulo a alguien que toma un palo y me va a golpear? Ese es el estímulo hacia la persona y la respuesta es la defensa o el bloqueo o el desmayo, el engarrotamiento o la huida. Claro, este tema, la verdad. Hay personas que van caminando por la calle, está el alto y de repente viene un vehículo rapidísimo. Cuando volteamos ya lo tenemos cerca. Ese es el estímulo y ahí nos podemos bloquear. ¿Cómo se pronuncia miedo? Así mismo. Miedo, el masculino, y es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real. Pero ¿qué creen? No solo es un peligro o riesgo real, también es imaginario. O sea que imaginamos el miedo. Sí, estamos en nuestra habitación, en un cuarto ya con luz apagada, e imaginamos. Entonces el miedo puede ser imaginario también. Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho. Sentimiento de desconfianza. Sí, cuando ya sufrimos en alguna ocasión un evento donde nos causó miedo, ya creemos que volverá. Es un sentimiento que traemos cargando. Sentimiento de desconfianza. El miedo no es más que una emoción natural que se caracteriza por experimentar sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro, que puede ser imaginario o real. Sensación desagradable de peligro imaginario o real. Eso nos hace llegar al psiquiatra. Y es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. Eso no es exclusivo del ser humano. En el reino animal también hay temor. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la cadena alimenticia, en la corpulencia de un animal, corpulencia, fuerza, agilidad, con uno pequeño y débil. Obviamente el pequeño tendrá temor, porque nos dice la información que ese tipo de temor lo compartimos con el reino animal, con muchos animales. ¿Qué provoca tener miedo? Bueno, son estímulos peligrosos. Hemos hablado que lo que pasa en nuestro organismo por medio de los primero el cerebro y luego los riñones por medio de las suprarrenales, y nos hace temer por nuestra vida. Son impulsos, estímulos peligrosos que cuando nos enfrentamos a ellos creemos que nos van a quitar la vida o que nos van a lastimar. La ansiedad, sin embargo, se produce tras una situación que supone una amenaza para nuestros intereses, nuestra imagen social, etc. Pero lo importante es la vida, la salud de nosotros mismos. Y cuando nos encontramos ante estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida, es cuando incluso llegamos al hospital o a ser tratados por un médico.
un impulso tan fuerte, la adrenalina fluyó tanto que hubo desmayo y va a ser necesario que la persona sea medicada, sea tratada. Hay infinidad de reacciones en el cuerpo humano que se manifiestan por movimientos de las manos, del cuerpo, de la cara. Ya vimos algunas de las reacciones que se tienen cuando hay miedo. Las cejas, los labios entreabiertos, el engarrotamiento, se agudiza la voz al responder. Un segundito. Un segundito, por favor, estamos actualizando esto. Sí, entonces el miedo, como nos lo hace ver Skinner, psicólogo estadounidense, es inducido, es aprendido. Y eso mismo se lo transmitimos a los niños, que ellos al fin y al cabo no conocen de la bondad o maldad de las personas, del ser humano, pero cuando se los inducimos, cuando los preparamos para ello, pues lo aprenden y ya tienen como referencia que eso es peligro y que además ocasiona que tengan miedo. ¿Cómo controlar el miedo? Bueno, es un mecanismo innato de defensa. Hablamos que hay movimientos corporales que reaccionan ante un estímulo. Pueden ser defensivos y que a lo mejor salieron bien. Lo mejor es no oponer resistencia o huir, pero este se activa ante la percepción de un peligro. Ese estímulo es tan fuerte que activa nuestro sistema defensivo ante una situación de peligro y puede ser real o no, pero que provoca sensaciones desagradables, sí. Estamos hablando que aquí en este caso pues no se hace nada, solamente se da el producto si estamos siendo asaltados, ¿no? El miedo es una emoción primaria que nos alerta de una posible amenaza y nos indica que debemos tomar medidas para protegernos. Muchas mujeres se protegen, ejemplo, tienen miedo a una rata. ¿Cómo se protegen? Las medidas que toman es subirse a una silla, gritar, subirse a una mesa, a un sillón, etc. Pero estando en casa. Y en la calle, en la vía pública, cuando vemos un policía, cuando vemos a un delincuente, ¿de qué manera reaccionaríamos? Tratar de evitar el pasar por el mismo lugar, tratar de cruzarnos con él, tratar de que no nos vea, y más si ya vimos que anda como agresivo y que trae algo con lo que puede lastimarnos. Características del miedo. Es una alarma primitiva. Es uno de los sentimientos más profundos y viejos que tiene el ser humano. Y que se produce en respuesta a una situación de peligro, una alarma de peligro, y se caracteriza por una reacción de emergencia o reacción de lucha-huida y puede tener la finalidad es de adaptación. Bueno, yo corro y me escondo atrás de una bolsa, huyo y me escondo atrás de una barda. Nos tendremos que adaptar, pero el cuerpo es sabio, se adapta inmediatamente, analiza en segundos, en fracción de segundos, dónde puede estar seguro ante una situación de riesgo, misma que ya fue inducida por el miedo. Lugar más seguro, vas a casa. Pero cuando ya se está tratando por una situación de inducción, de miedo, pues ya no se quiere ni salir. ¿Qué miedo paraliza? ¿Cierto? Sí, adrenaliza todo el cuerpo, es una de las primeras reacciones que tiene el organismo ante una inducción. La reacción es paralización. Y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. ¿Cuál es el estímulo desencadenante? ¿Quién nos está provocando ese temor, ese miedo? Además, en aquellos casos en los que sea necesario, nos facilitará conductas defensivas. ¿Cuáles serán?
Bueno, en algunos casos la mujer trae su bolsa y alguien la quiere acercar y le avienta la bolsa y corre. Es una conducta defensiva. Sí, hay miedo, sí, pero nuestro organismo, nuestro cuerpo es tan sabio, dice, se queda el producto, ya no me lastiman y huyo. Son conductas defensivas ante un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? El miedo. El miedo psicológico. Es una emoción desagradable que se provoca por esa percepción de un peligro real, supuesto, imaginario. Y que esto es en el presente, en el futuro. Incluso nos acordamos de cuando éramos niños, que decían que abajo de la cama estaba un fantasma. El miedo es aprendido definitivamente. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo, a la amenaza, y que se manifiesta en todos los animales, y ahí nos incluyen a nosotros, seres humanos. Miedo normal. Hay diferentes tipos de miedo, ¿sí? El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y que se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. Ahí nos podemos adaptar, huir, esconder, etc. Pero el miedo patológico, ese se activa aunque no haya peligro, Ese ya lo traemos tatuado en la cabeza. Este puede durarnos por tiempo indefinido. El patológico se activa de un momento a otro, haya o no peligro. Este miedo sí es peligroso. Nosotros ya, quien lo haya padecido, ya estará sentido. El miedo patológico lo va a desencadenar de un momento a otro. Atención a ello. ¿Qué tipos de fobia o temores tenemos? La zoofobia. Es el temor terror a los animales. Fobia a volar, la aerofobia. A las alturas, acrofobia. Fobia a la sangre, inyecciones a agujas o heridas. Claustrofobia, es estar en espacios pequeños y cerrados. Miedo a morir, tanatofobia. Tenemos diferentes temores. Sí, no diferentes, tenemos muchos temores como seres humanos, temores los que nos han transmitido, temores con los que no nacimos y que nosotros a lo largo de la vida o de nuestra vida hemos adoptado como propios. Y los hemos adoptado y nos hemos quedado con ellos y los tenemos tan presentes que de un momento a otro los desencadenamos. Ya tenemos temor a algo o a alguien. Uno de los miedos más grandes del ser humano es el miedo a fracasar, miedo a perder su familia, miedo a perder su empleo. Ese es uno de los temores, miedos más grandes que tiene el ser humano. ¿Dónde está la hormona del miedo? Pues en la amígdala. Incluida en ese sistema se realiza continuamente la información recibida a través de los sentidos, llega al cerebro y se pasa a los riñones. Cuando detecta un fuerte peligro, desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad. Ahora la amígdala despierta la respuesta del hipotálamo y la pituitaria, que segrega hormona de adrenocorticotropa. Adrenocorticotropa viene de la cabeza y baja hasta los riñones y se irriga por todo el cuerpo, bloqueándonos, haciendo que tengamos reacciones que no esperábamos tenerlas o que fuésemos a reaccionar así. Complejo nuestro cerebro. En mapeos sería la actividad cerebral cuando no se ha consumido alcohol, tiene una vida sana, de descanso, de ejercicio, una actividad cerebral hermosa.
¿Dónde se genera el miedo? Bueno, comienza en la región del cerebro denominada amígdala, lo acabamos de ver ahorita, así como que se ubica en el sistema límbico, encargado de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Y cuando esa detecta un fuerte peligro, desencadena de sentimientos de miedo, ansiedad, terror. Bien, nos avisa que tenemos tiempo. Sí, un segundito, estamos nuevamente con... un segundito. Un segundito, por favor. Sí, continuamos entonces, pero bien, el tiempo, cómo lo maneja protección preventiva y cómo somos respetuosos de las instancias que nos han permitido seguir transmitiendo estos temas para ustedes y que definitivamente estamos agradecidos porque continúan con protección preventiva, ya que nos da gusto encontrarnos en todo el mundo. Hemos recibido de varios lugares, de muchos lugares, felicitaciones. Estas nos alientan a que continuemos con ustedes con temas tan diferentes, tan diversos, tan interesantes, y no queda más que decirles que ya el día lunes les voy a manejar las fechas para los estándares de competencias por la red Conocer, ya que tenemos diferentes certificaciones en ese rubro. Por medio de Red Conocer nosotros tendremos alineación el día lunes, les voy a dar la información, así como los teléfonos y los estándares de competencia que manejamos aquí en Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. Por lo pronto, tengan un excelente fin de semana y como siempre agradecemos, continúen con nosotros. Y no olviden darnos ahí con su dedito, estamos en YouTube, en Facebook, Twitter, en diferentes plataformas. Tengan excelente fin de semana, excelente tarde todas y todos, eviten ser vulnerables, no se expongan y sean partícipes del miedo. Sabemos que de alguna manera podremos controlarlo, pero evitemos sufrir riesgo o daño en nuestra persona, en nuestra familia. Tengan excelente tarde. Recuerden, la seguridad somos todos. Protección preventiva les desea un excelente fin de semana. Gracias.